Y en la continuidad de Sin Mordaza, como le decíamos, tenemos la visita de dos candidatos a diputados. Buenas noches. Vamos a saludar a la dama, a Agustina Donet. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Número 2 de la lista de nuestro amigo Rubén Giustiniani. ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación, Carlos. Bueno, a ver, último tramo. Ya estamos casi en los últimos días para que la gente entienda que hay que empezar a escuchar propuestas. Claro. Después de la gran cantidad de candidatos que hubo en las PASO, donde por ahí no se pudo apreciar lo que cada uno quería llevarle al electorado. Hoy ya reducidas las boletas, solo 6 candidatos o 6 listas participando para diputados provinciales. Creo que la oportunidad para ir definiendo un poquito lo que ustedes desde su partido proponen como diferencia a los otros grandes partidos que están luchando por ese cargo. Me parece fundamental el tema de las propuestas, que son un compromiso con la ciudadanía. Nosotros arrancamos la campaña hablando de los servicios públicos, no solo como compromiso hacia adelante, sino rindiendo cuenta que nuestra voz fue la que determinó parar un poco esa locura de los tarifazos de los funcionarios que triplicaban, cuadriplicaban la inflación o los incrementos salariales en materia de luz y en materia de agua. Por eso le dimos media sanción a un marco regulatorio de los servicios públicos para frenar los tarifazos, que ahora el Senado lo tiene que hacer ley. Segundo, la educación. Mejor política pública que la educación no hay. Educación inicial de los 45 días a los 3 años. Garantizar la sala de 4, que hoy no se garantiza. Faltan siempre bancos. Cada inicio de año es un penar para la madre o los padres que no consiguen la sala de 4. Y una ley de educación. Es una vergüenza que Santa Fe sea la única provincia del país que no tiene ley provincial de educación. Dimos una media sanción articulando 5 proyectos con el del Ejecutivo y ahora el Senado lo tiene que hacer ley. Seguridad, propuesta en seguridad, que hemos hecho una reforma profunda a la policía con controles cruzados patrimoniales a las cúpulas policiales. Y hoy estamos presentando el proyecto de vivienda. Hay que ser muy solidario y acompañar mucho a las familias damnificadas por los créditos UBA. No se pueden pagar estas cuotas. Se ha multiplicado la deuda que se tiene. Hay que evitar que se le rematen las casas por parte de los bancos. Y nos parece que ese tema es fundamental, que a pesar de ser un tema que el gobierno nacional embarcó a miles de familias en un crédito hoy impagable, producto de la inflación, desde todas las legislaturas podamos ser solidarios con esa familia. Parece que uno vuelve a tener la misma historia. Esto ya pasó antes. Sí. El tema de impagable de los créditos, los remates. Siempre, digamos, como que es cíclico esto, ¿no? Cada 10, 12 años estamos hablando de los mismos temas. Que la legislatura sacando leyes para parar los remates, para parar los desalojos. Me parece que también el Estado provincial tendría que empezar a trabajar seriamente en planes de vivienda, que para ahí, yo no sé qué dice el presupuesto, que usted lo maneja mejor. ¿Cuánto se invierte para hacer viviendas provinciales? 1,2% del presupuesto. Estamos planteando muy poco, es muy insuficiente. Los programas provinciales, Mi Tierra, Mi Casa, son 1.675 soluciones habitacionales cuando hay 130.000 familias demandando. ¿Y qué pasó? Vivienda. Que en una época venían esos grandes planes de la provincia con apoyo nacional, pero los famosos FONAVI, barrios completos que se armaban. Antes había políticas de vivienda mucho más activas que la que hay hoy. ¿Qué se delegó todo en Buenos Aires? ¿Cómo fue el tema? Yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, desde el gobierno nacional no vino nada a Santa Fe, o vino cuentagotas. Ahí hubo real discriminación con respecto a otras provincias. Y es muy insuficiente lo que hace el gobierno provincial. Por eso proponemos multiplicar por 10 en 4 años este 1,2%, llevarlo al 10% del presupuesto para vivienda, que la provincia con las tierras fiscales haga un banco de tierras para poder, por autoconstrucción cooperativa y subsidiando tasas a los créditos hipotecarios, poder hacer un agresivo plan de vivienda para la provincia. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué edad tenés?
25 años. Joven, esta es la famosa juventud que tanto decimos, hay que dar lugar, participación, pero nadie se anima. Bueno, ¿viste? acá está. Bueno, ¿qué estás estudiando? ¿Estás militando hace mucho tiempo? Contame un poco. Sí, bueno, yo empecé a militar en 2013 en el Espacio de Igualdad. Actualmente estoy estudiando Ciencia Política, estoy en la conducción del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNL como secretaria general y también como secretaria general en la vecinal de Unión, Progreso y Libertad de Barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe. Yo soy de acá de la ciudad de Santa Fe, así que bueno, una trayectoria que esperamos que se pueda acompañar desde la legislatura. Ahora, como jóvenes, porque, a ver, estás justo con el grupo de estudiantes que son los que más por ahí tienen visión o analizan más la política. Abrite un poco en el barrio, en las amistades, esa juventud que por ahí a los 16 ya empiezan a votar, poder tener amigas o amigas de tu hermana, familia, no sé, que de 16, 17 años, ¿qué te preguntan? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen de lo que van a tener que votar en estas elecciones? Bueno, en Santa Fe no, porque son 18, pero las nacionales, ¿hay interés, hay realmente preocupación para ver a quién van a elegir? ¿O les pasa para así como al costado y no se meten en el tema político? Sin duda hay preocupación y de hecho en la calle los jóvenes son los que más se paran, los que más conversan, los que más se quedan escuchando las propuestas y bueno, yo creo que eso es lo que la juventud viene a aportar a la política, un aire fresco y realmente la convicción. Yo recién veníamos de hacer una nota también con Rubén en otro programa y decía, si no lo creemos nosotros, no lo creo yo con 25 años, que la política es una herramienta de transformación social que queda para la política. Así que, bueno, asumir ese compromiso. ¿Y la preocupación qué es? ¿La posibilidad laboral, de insertarse, de poder estudiar? ¿Cuáles son los ítems que donde usted dice, bueno, esto es lo que más le preocupa a los jóvenes? Y, como bien decís vos, por un lado el tema educativo, la mayoría de los pibes queremos estudiar, pero también necesitamos trabajar, es necesario crear políticas en ese sentido que permitan romper con el estudiante modelo. Yo soy estudiante universitaria y lo veo, hay un paradigma de un estudiante modelo que no trabaja, que no es madre, que no es padre, que con una realidad socioeconómica que en realidad no es cierta. Digo, en la facultad lo que se ve es que cada vez los pibes tienen más dificultades para pagar la copia, para pagar el boleto, para pagar el comedor. Tenemos el comedor más caro del país, en la UNL, por ejemplo. Entonces, crear políticas en ese sentido y también, por supuesto, desde el lado de la cuestión de género, poder crear iniciativas que, bueno, tanto Rubén como Silvia Burger lo vienen haciendo en la legislatura para poder erradicar la violencia de género también es una de las problemáticas fundamentales que, bueno, que lo estamos viendo en las calles, que lo estamos viendo también continuamente, la necesidad de que haya un compromiso real y una responsabilidad real en un Estado que actualmente destina solamente 3 pesos por mujer en la erradicación de la violencia de género, así que también nuestro compromiso está puesto en eso. Rubén, a ver, vos con mayor experiencia, yo he escuchado algunas propuestas, bueno, el boleto estudiantil, primer trabajo, también se está hablando del Estado. ¿Qué se puede hacer para dar una mano a los jóvenes que tienen que tener su experiencia laboral y a veces no la consiguen porque hoy como está la situación, las pymes no se animan, sobre todo también las leyes laborales por ahí no ayudan? ¿Qué se puede hacer del Estado? Sí, mucho. Se puede hacer mucho. Vos decías muy bien el tema del primer trabajo. El tema del primer trabajo es promocionarlo a través de desgravaciones impositivas a las pymes y a las empresas que tomen jóvenes. Esto, claro, genera siempre una tensión. Y esto es una discusión política de prioridades. Y yo creo que ese primer trabajo es el que debe abrirse porque es el más difícil de lograr. Se habla mucho en esta época del emprendedorismo y es muy bueno eso y hay que fomentarlo también y trabajamos en la legislatura con leyes, pero el Estado tiene que tener un papel activo y en determinado momento el presupuesto provincial tiene que poner plata en eso y entonces o dejar de cobrar determinados impuestos que viabilicen que determinadas empresas tomen jóvenes. Creo que esto es clave. Y después sí, todo lo que hace quitar toda esa estigmatización que se ha hecho sobre los subsidios, ¿no? Y ahí viene lo del boleto gratuito, eso es fundamental. Yo creo que ahí es donde el Estado aparece y tiene que jugar un rol muy importante para facilitar que ese joven pueda estudiar y trabajar. Cada vez más, como decía Agustina, se
se da la juventud que estudia y que trabaja, porque nosotros tenemos una universidad de muy buen nivel académico, nuestra universidad pública, que atraviesa crisis como todas las instituciones, pero que en determinado momento tiene que dar cabida a ese joven que viene de una familia de laburantes y que para sostenerse en los estudios necesita trabajar también él. Y creo que eso habla de una nueva universidad que debemos ir construyendo. Para ir cerrando, vos hablabas del tema tarifario, que era una de las propuestas clave. ¿Cómo se puede hacer? Porque en la gestión del peronismo, el Estado provincial, la gestión aportaba las inversiones para el crecimiento de lo que necesitaba la EPE. Desde que está el socialismo, eso se fue diluyendo, los aportes provinciales fueron cada vez menos, hoy todo sale del aporte de la tarifa. ¿Hay posibilidades de que se vuelva a retomar donde se sostenga la empresa, porque es una empresa propia de la provincia, y que el Estado se haga cargo de todas esas inversiones y que no se recargue en la tarifa? ¿Qué se puede dar para achicar esto que bien lo decías? Es una preocupación y que le ha costado a ustedes, por las críticas que han realizado en su momento, tener que dar un paso al costado dentro del interbloque del Frente Progresista. Se puede hacer muchas cosas, desde la mínima, que es que no te metan la mano en el bolsillo cuando te están computando 2 meses de kilovatios y entonces te meten en un kilovatio más caro y después te mandan una boleta. Eso es fundamental. Claro. Si ya que lo haces mensual, claro, poneme los rangos mensuales. Seguro, si me da la posibilidad que lo pague mensualmente, pero contabilizame los kilovatios que gasto en ese mes, claro, no en los 2 meses. Eso es un buen detalle. Sí. Ese es muy importante. Digo, cosas tan elementales como esa. Ingreso bruto, por ejemplo. Por ejemplo, el IVA del 27%. ¿Por qué? Eso no entiendo. Entonces, esto lo hemos hablado con el presidente de la EPE o con los presidentes, porque pasaron varios, y hemos tenido un diálogo constructivo en este sentido. Tenemos que ir a una empresa pública, ¿sí? Defendemos la empresa pública, que sea eficiente, transparente en todos sus costos, y que mantenga una tarifa justa y razonable. Esto es un criterio fundamental entenderlo, porque cuando vos estás brindando un servicio que es monopólico, es decir, que vos no tenés posibilidad de elegir otro prestador, y que además es un servicio público porque es un derecho humano, el agua, la luz, el gas, la tarifa no puede aumentarte por encima de tu salario, por encima de tu jubilación. Entonces ahí tiene que haber un fondo para no desfinanciar a la empresa si los costos suben más que esa escala de salario y jubilaciones. Y hemos planteado leyes, hemos planteado propuestas de leyes de toda la oposición en la Cámara de Diputados, está con estado parlamentario donde se constituye un fondo específico. Y es donde ahí es como vos en la familia, decís, bueno, priorizo, hoy no voy al cine, esta plata la destino para esta cuestión. Y esto es clave, destinar plata a esta cuestión, porque el tarifazo profundiza la recesión y tira la inflación para arriba. Entonces el mantener tarifas justas y razonables no solamente es benéfico para la familia, para el comercio, para las pymes industriales, sino para el funcionamiento de la economía en general. Rubén, bueno, Agustina, suerte en la próxima sesión, que ya faltan pocos días. El lunes que viene vamos a estar, digamos, el otro lunes vamos a estar analizando lo que pasó. Ojalá podamos contar con, por supuesto, con la participación de ustedes en la Cámara, porque han sido muy constructivos y han puesto en el tapete muchos temas que por ahí no todo el mundo se anima a debatirlo. Así que suerte para las elecciones. Muchísimas gracias.